Please note, this session is being recorded. Buenos días, muchachos. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 3 de algoritmos. Entonces, vamos a continuar con la temática. Ya saben que tienen un recurso en internet para que en la medida que vamos avanzando, ahí están las notas de los conceptos. Entonces, hoy vamos a continuar. Les voy a mostrar entonces en la pantalla. Ayer habíamos trabajado de manera completa un primer enunciado. ¿Me están escuchando bien, muchachos? Señor, yo lo estoy Sí, señor. escuchando. Sí, señor. Muy bien, gracias. Entonces, ayer habíamos trabajado ese primer ejercicio y habíamos identificado lo siguiente: el análisis, sus partes que se hacen en el análisis, identificamos los datos de entrada y su tipo, las operaciones o cálculos que hay que realizar, luego los datos de salida. El segundo era escribir el pseudocódigo. Le mostré la manera en que se escribe. Hicimos el algoritmo completo, en ese caso el de notas. Luego hicimos la prueba de escritorio. Y por último, no lo codificamos en un lenguaje, ¿cierto? En un lenguaje como Java o Python, sino que lo hicimos en PCInt. Y con ese ejercicio completo, digamos que abordamos la temática que teníamos para el día de ayer y que es la que deben seguir ustedes, esta metodología, para quienes están apenas iniciando en el mundo de la programación. Entonces no se olviden siempre de hacer el análisis, identificar claramente lo que le están pidiendo en el problema, las variables, los tipos, escribir el pseudocódigo y verificar que está bien a través de la prueba de escritorio. Y luego entonces sí vamos a codificarlo. Entonces, una nota especial para hoy, voy a escribirlo acá, dice: me centro en la lógica más que en la sintaxis. ¿Qué creerán que es como el propósito de esta frase, ahora que estamos trabajando algoritmos? Muchachos, ¿qué opinan de esa frase? Me centro en la lógica más que en la sintaxis. Bueno, entonces les ayudo. Estamos trabajando la parte adelante. Yo creo que al decir me centro en la lógica más que en la sintaxis es por ejemplo, el análisis que nosotros hacemos antes de empezar. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, primero me centro en la lógica, cómo lo entiendo, cómo lo debo resolver. La sintaxis tiene que ver ya con un lenguaje de programación. Entonces, si usted conoce un lenguaje, cómo se escribe, pero si no tiene la lógica, no sabe en qué orden deben ejecutarse las instrucciones, por mucho que sepa el lenguaje o quiera programar, debe primero desarrollar la parte lógica. Por eso ayer desarrollé todo el ejercicio acá en el blog de notas y por último lo hicimos en el PCI. Entonces hoy vamos a continuar con ese ejercicio. Entonces, conocimientos para hoy. Ustedes deben de conocer o repasar los conceptos de las operaciones básicas, la suma, la resta, multiplicación y división, pero en el contexto de solucionar un problema. Y además deben repasar el concepto de porcentajes. Entonces hay muchos canales en YouTube, hay uno que se llama Julio Profe, ahí pueden ir y pueden repasar ese concepto. O pueden buscar cualquier otra fuente donde les pueda complementar lo que aprendieron en el colegio. Okay, vamos a analizar en el día de hoy ese primer enunciado. Escriban un algoritmo que solicite un valor numérico y que luego muestre los siguientes porcentajes así. Número ingresado, entonces supongamos que ingresó el 40. Entonces, ¿qué debe mostrar los siguientes porcentajes? Entonces, debe mostrar el 10,
el 5 y el 0.5% de ese valor que ingresó. Entonces, para el ejemplo, 40 fue el número ingresado y el 10% de 40 dice que es 4. El 5% de 40 dice que es 2 y el 0.5 de 40 dice que es 0.2. Entonces ahora, antes de definir esto, ¿qué debemos saber nosotros, muchachos, para resolver esto? ¿Qué conocimientos debemos tener? Yo digo que las operaciones que se deben realizar para sacar un porcentaje. Exactamente. Entonces primero debo saber qué es un porcentaje. ¿Quién se anima y nos puede colaborar con ese concepto? ¿Qué será un porcentaje? Una parte de un número. Una parte de un número. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se acuerda del concepto? Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se expresa un porcentaje? ¿Cómo se calcula? ¿No lo recuerdan? Es como se multiplica por No, profe, 10. yo no me acuerdo. No se acuerda. Pues yo creo que Con números, por 10. con números fraccionarios. Más o menos, O sí. se divide entre 100 y se Profe, suma hay el que número de dividir partes entre solicitadas. 100. Profe, hay que Ajá. dividir entre 100. Hay que dividir entre 100. Sí, señor. Bueno, Y si me entonces, están pidiendo un 10%, se es 10 veces el resultado que dé. eso, Exacto. entonces, un porcentaje, ¿cierto? Es una parte de un todo. Entonces, digamos lo siguiente. Yo tengo acá el número 10, ¿cierto? Y me están pidiendo que calcule del número 10, que calcule el 50%. Entonces, yo puedo expresar esto de la siguiente manera. Lo puedo expresar de manera como un fraccionario. Sería 10, ¿cierto? Entre 2, o sea, 10 sobre 2. O sea, es la mitad, ¿cierto? 50%. O lo puedo expresar con el respectivo decimal. Entonces, decir 10 sobre 2 es equivalente a tener la parte completa, que es 10, multiplicada por el equivalente decimal, que sería la mitad, 0.5. ¿Sí? Ese sería entonces el equivalente al 50%, porque es la mitad. ¿Sí? Entonces, si usted va acá, voy a ir rápidamente aquí al internet, calcular porcentajes, por ejemplo. O se divide el 50, se divide entre 100 y se multiplica por el 10. No, Eso, uno tiene, perdón, si uno necesita sacar el 10%, entonces uno necesita el 10% de 40, entonces no, 10 por 40 y ya luego se divide por 100. eso. Entonces acá Es lo mismo. una fuente El que orden de los encontré, factores no altera el resultado. muchachos. Mire que aquí encontré un ejemplo, espero que lo estén viendo en la pantalla. Dice el 50% es la mitad del total, esto es la mitad, por eso acá coloqué la mitad. El 25% es la cuarta parte del total, o sea, 25 de cada 100. ¿Sí? El 20% es la quinta parte del total, 20 de cada 100. Entonces, por eso si nos dicen, acá entonces sería el 50%, perdón, aquí lo coloqué como no era, aquí me equivoqué, aquí es el 50 de cada 10, para el ejemplo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, si usted hace esta división, ¿cuánto es 50 dividido 10? Entonces voy a abrir la calculadora. Entonces, me debe dar 0.5. Entonces, si divido 50 de cada 10, dividido 10, me da, perdón, no, es que lo coloqué otra vez al revés. Aquí es el 10 arriba y el 50 debajo. Perdón, otra vez me equivoqué. 10 dividido 50,
¿cierto? 0.2. Entonces, aquí volviendo al enunciado, entonces usted lo que debe de repasar, muchachos, es cómo calcular un porcentaje, ¿sí? Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Les voy a compartir este enlace por el chat para que lo tengan ahí y puedan repasar. Bueno, hay alguien que tiene el micrófono abierto, listo, ya lo cerró, para que puedan repasar ese concepto. Entonces ahí les dejé para que en sus casas lo puedan repasar ahorita después de la clase. Entonces aquí tienen para que repasen todo lo que vieron en el bachillerato en cuanto a los porcentajes, ¿sí? Entonces vuelvo acá al ejercicio. Entonces aquí me dice que debo ingresar, entonces identifico datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada para este ejercicio? Vamos a leer nuevamente, dice el valor numérico. Solicite, entonces aquí con solicite, ¿y qué solicito? Un valor numérico, entonces dato de entrada, valor, ¿sí? ¿De qué tipo? Ese va a ser numérico. Entero. ¿Ah? Va a ser numérico. Entero. Y en referencia al tipo de dato específico va a ser entero. Y aquí aparece que muestre los siguientes porcentajes. Entonces, siguientes, o sea, es lo que debo mostrar. Entonces, son varios. Entonces, datos de salida. Entonces, identifico datos de salida. Pues, ¿cuáles tenemos? El 10% del valor, ¿cierto? Ese es el primero. Entonces, el primer dato de salida es el 10% del valor. Otro dato de salida es el 5% del valor, o sea, mire que escribo valor porque es este de acá. El tercer dato de salida es el 0.5 del valor. Pero entonces, ¿qué me falta acá en el análisis, muchachos? ¿Qué me falta acá? Acuérdense de la clase de ayer. El proceso. ¿Cómo? El proceso. El proceso o las operaciones, ¿cierto? Las operaciones. O los cálculos en este caso de nosotros. Entonces, ¿qué cálculos debo hacer? Debo hacer 3 cálculos. Uno para calcular el 10%, otro para calcular el 5% y otro para calcular el 0.5%. Entonces vamos a hacer el primero. Entonces necesito otra variable. Entonces, ¿dónde voy a guardar el 10% del valor? En una variable. Entonces esa variable la voy a llamar 10%. Esa variable luego tengo que definirla como tipo real. Entonces, ¿cómo se calcula el 10%? Entonces, si vamos acá a esta fuente, aquí nos van a indicar. Lo puedo hacer con una regla de 3 o con una operación directa. Entonces, ¿cómo es una operación directa? Es multiplicar el valor que me dan por el decimal de ese porcentaje. Entonces, el decimal de 10, ¿cuál sería el decimal del 10%? Mire, le voy a 0.1. Entonces, 10% es 10 entre 100. Si divide 10 entre 100, ¿cuánto nos da? 0.1. 10 dividido 100. 0.1. ¿Sí? Entonces, 0.1. Entonces, ¿cómo se calcula el 10% que me están pidiendo acá? Entonces, multiplico la variable valor por el decimal, 0,1. ¿Sí? Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué hace acá? Supongamos que el valor que ingresé fue 100 y lo multiplico por 0,1. ¿Eso cuánto me debe dar? 10. Me da 10, ¿cierto? Señor. ¿Y qué es 10? Mira el 10%. ¿Sí? Está bien la operación. Profe, perdón, disculpe, ¿me escucha bien?
Claro. Sí, sí, no, ya, solamente quería confirmar. Ok, perfecto. Ahora, el siguiente dato de salida, ¿cuál es? El 5%. Entonces, la variable lo voy a llamar 5%. ¿Cómo se calcula? Valor Valor por por 0,05. Ah, no, 5. 0,5. Mire, aquí fallamos mucho, porque ese 5%, Sí, sí. si lo multiplico en vez de 0.05 y lo multiplico por 0.5, es la mitad. ¿Sí? Entonces, aquí muchachos 0.5, ¿por qué? Entonces se lo voy a demostrar nuevamente. Entonces vamos a tener 10, ¿cierto? Que es el todo, ¿entre cuánto? Entre el 5%, ¿sí? Entonces es igual a tener que aquí 5, ¿cierto? Dividido 100, sería equivalente. ¿Cuánto es 5 dividido 100? Sería 0,05. Míralo acá. 0,05. Entonces, ¿qué hace? Divide ese número entre 100 y le da el decimal. Entonces aquí es, por eso da 0,05. ¿Sí? Señor. Y el otro es el 0,05%. Mire que son diferentes, ¿sí? Entonces voy a hacer un paréntesis. Si me estuvieran preguntando por el 50%, aquí sí sería 0,5. Pero como es el 5%, coloco otro decimal. ¿Sí? Observen que mire, es la cantidad de ceros que tiene el número 100. ¿Sí? Entonces, bueno. Y el otro porcentaje es el 0,05%. Entonces, ¿cómo lo escribo aquí? 0,5%. ¿A qué sería igual este? A valor por 0,005. ¿Y de dónde sale ese valor? 0,005. No sé, pues acá, por lógica, ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Acuérdense que salió de qué? Dividir 10 entre 100, ¿verdad? De dividir ¿cuál? 5 entre 100. Entre 100. ¿Y dividir qué? 0,5 entre 100. 0,5 entre 100. ¿Y cuánto da eso? Da 0,5%. ¿Cuánto? Da 0,005. Profe, da 0. Muchachos, a ver, ¿qué me mutió por ahí? Recuerden que no me pueden colocar en silencio. Entonces, por favor. La próxima vez, muchachos, que lo hagan, entonces me va a tocar entonces suspender la grabación, muchachos. Por favor, se van a volver serios. Es Catalina, me muteó 2 veces y Mateo también. Espero entonces que lo hayan hecho accidentalmente. La próxima vez que alguien me mutee, detengo la clase y dejamos ahí. ¿Les parece, muchachos? Vamos a volvernos serios por acá. Perfecto. Bueno, quiero que Catalina y Mateo. Escucho a Mateo. Sí, profe. ¿Usted es Mateo? No, yo soy Catalina. Bueno, y Mateo. Mateo, ¿por qué me mutió y se compromete a volverse serio en la clase? Pero yo creo que se salió. Acabo de aparecer. Que se salió. Bueno, espero que lo hayan hecho accidentalmente, muchachos, porque aquí no se viene a molestar, aquí se viene a aprender. Entonces, por favor, más orden acá. Entonces,
Entonces, continúo con la explicación, por eso me da este resultado. Entonces acá, este valor lo multiplico por el decimal. Entonces aquí sería por 0,005. ¿Sí? Ya sabemos el por qué. Dividir ese valor entre 100. Listo, entonces ya sé que cuando voy a calcular el porcentaje, lo multiplico por el decimal. Es la forma más directa que hay. ¿Qué les dejo entonces en ese momento de compromisos? Deben repasar en esta y otras fuentes los conceptos de porcentaje, cómo se calcula, Profe, perdón. un descuento, etcétera. Adelante. Alguien que esté desde PC que lo pueda compartir al grupo de WhatsApp. ¿Compartir qué? Ya les comparto el link. El enlace que usted colocó. Ah, lo coloqué en el chat. Sí, pero profe, como algunos estamos desde celular. Ah, pues, listo, ya se lo comparto entonces aquí. Gracias, profe. Entonces, continúo acá. Entonces, mire que tenemos que saber esto. ¿Sí? Mire que si usted primero se centra en la lógica, luego lo resuelve en el lenguaje que necesite. Entonces, ya sabemos. Entonces, ya tenemos del análisis, datos de entrada, operaciones y los datos de salida. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los datos de salida acá? Aquí voy a mostrar esta variable. Esta variable la muestro acá. Sería la otra variable de salida. Y la última sería esta. Listo. Entonces ya tenemos la comprensión del problema. Ahora sí podemos iniciar con la escritura del pseudocódigo. Listo. Podemos hacer la escritura del pseudocódigo. Es segundo pseudocódigo. Entonces, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Definimos las variables. Entonces vamos a definir las variables, las de entrada y también las de salida de una vez. Entonces tenemos valor, es la variable valor, la variable 10%, que es una variable de salida, pues hay que definirla acá, la variable 5% y la variable 0.5%. Y son de tipo numérico. ¿Qué hacemos luego? Solicitamos los datos de entrada. Entonces, para que me aparezca un mensaje en la pantalla de la persona, acuérdense que ayer vimos el comando escribir. Entonces, con la palabra escribir. Profe, disculpe, interrumpo una pregunta. Sí. El tipo de variable no debe ser real para que trabaje con decimales, o solamente un ejemplo que usted puso ahí numérico. No, numérico es que es un número, ¿cierto? Ya luego le podemos decir ya en detalle que ese valor numérico es real. Sí, muy bien la observación. ¿Sí? Acá lo podemos colocar. Entonces, aquí con el comando escribir nos va a permitir mostrar un mensaje. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Le voy a decir que ingrese un valor numérico. Entonces, ingrese un valor numérico. ¿Para qué? Para calcular su porcentaje. Listo. Listo. Ahora que sigue en la lógica. ¿Qué línea escribo ahí? Leer. Leer, ¿no? El comando leer. ¿Y cuál leo? ¿Cuál variable voy a leer? El valor. 10%. Valor. Valor. Acuérdense, porque es el dato de entrada. Mire, se leen los datos de entrada. Valor. ¿Sí? Valor. No puedo leer eso porque eso es lo que voy a calcular. Eso es lo que voy a calcular ahorita. Ahora sí, ya que leí valor, ¿qué tengo que hacer? Las operaciones. Mire, aquí está. Mire qué bonito quedó esto. De tal manera que usted se ordena en su mente y puede hacer las cosas de manera lógica, organizada. Entonces, usted viene en esa secuencia. ¿Qué hay después de esto? El proceso. Usted escribe exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer ahorita? Vamos a hacer las operaciones. Entonces, ¿cuál es la primera operación? Calcular el 10%. Entonces, como ya hice la operación acá, esta misma la copio.
la traigo para acá, calculo el 10%, luego calculo el 5%, mire que es la misma fórmula, y luego el 0.5%. Aquí entonces entendemos el concepto de variable. La variable valor, cada vez que se ejecute el algoritmo, va a tener un valor diferente. Y no importa cuál sea, le voy a calcular ese mismo porcentaje. Listo. ¿Qué sigue ahora? En ese momento hemos ya calculado las variables de salida. Ahora hay que mostrarla. Aquí me dice que muestre. Acá un literal con el porcentaje y al frente el porcentaje de este número. Te voy a colocar acá. Comando escribir. Coloco entonces. ¿Cuál es el primer porcentaje? 10%. 10%. Escribo 10%, cierro comillas y quiero que al frente me aparezca unas lineecitas. Entonces aquí dentro de las comillas coloco esto y aquí luego de las comillas concateno con la coma y muestro cuál variable voy a mostrar aquí. Variable 10%. 10%. Sí, esa es la que muestro acá. Luego, ¿qué me están diciendo? Que muestre el 5%. Entonces acá otra vez el comando escribir y muestro con ese literal 5% y a la derecha muestro la variable 5%. Y por último, escribir 0.5%, como nos dicen acá. Y luego muestro la variable. Entonces, esos son ya los datos de salida. Entonces, ¿qué me falta? Listo, ya terminé el ejercicio, ya terminé el pseudocódigo y fin. Esa sería la última instrucción. Entonces, variables de entrada se definen. Solicito las variables de entrada, los datos de entrada, que es uno solo valor. Aquí, dígame, solicito. Adelante. Pues para corregir algo ahí que vi que escribió 05. No, pues no escribió, no, pues como es 05. Ah, aquí en este. Sí, señor. Sí, había eso que debo imprimir, 0,5. 0,5. Debe salir así el literal, 0,5%. No, profe, él se refiere al texto, pero pues igual como está bien, pues está así. Sí, como está escrito. El nombre de la variable, pues. No entendí, ¿a dónde me equivoqué? Profe, El nombre de la variable, pues. vea el texto, 05. Está escrito. Sí. Pero No, pues, ya. como todos están escritos así, pues. Lo que debo mostrar, que me muestre esto exactico. Y al frente sí el resultado. Entonces mire que aquí debe sacar 0,5, 5 y 10%. No, profe. Entonces, ¿cuál es? Profe, vea, ahí lo tiene. Ahí lo tenía. Baje, profe. Profe, baje. Profe, baje. El nombre de la variable, profe. O sea, profe, el nombre de la variable. Allá arriba el 10%. Profe, pero después. Arriba, profe. De igual no va a generar error porque. 5%. Ahí. Abajo. Es el de abajo. El de abajo. Ahí. ¿Cuál es el error? Pero Tinto. Listo, gracias. Sí. Muy bien, gracias. O sea que están poniendo cuidado, muy bien. Los demás han dormido entonces. ¿Quiere café, profe? Sí, mándelo por Rappi. Bueno, entonces acá ya tenemos los datos de salida. Entonces estaba aquí documentando. Estos son los datos de entrada, esas son las operaciones y acá los datos de salida. Listo. Ahora, ¿qué falta? Luego de esto, ¿cuál es el siguiente paso?
Empieza por... Sigue Programar. con... No. Va a hacer la prueba de escritorio, ¿no? Eso, la prueba de escritorio. Eva. Ok, no se lo puedo olvidar ahorita empezando. Es muy importante. Listo. Entonces vamos a hacer la prueba de escritorio. Entonces vamos a colocar en una columna la palabra valor, en otra los porcentajes. Vamos a colocar en la otra las operaciones. ¿Sí? La voy a colocar hacia abajo porque como son tantas, de pronto no me cabe acá en la pantalla. Vamos a hacer mejor, lo vamos a comprender mejor. Entonces, vamos a hacerlo así. Listo. Entonces, vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a pedir el dato de entrada. Entonces, supongamos, ingrese valor. Supongamos que en valor ingresamos el 1000. ¿Sí? Entonces, ingresé 1000. Luego, ¿dónde salta el algoritmo? Hacer la primera operación. 10% es igual a valor por 0.1. Entonces, aquí que coloco valor, mire, valor 1000 por 0.1. ¿Cuánto me da eso? 100, ¿no? 100, ¿cierto? Señor. Listo. Ahora, la siguiente línea del algoritmo es que calcule el 5% con esa fórmula. Entonces coloco otra vez valor multiplicado por ese decimal, 0,05. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuál es el 5%? 50. Mire, porque es la mitad de la anterior. Y el otro, 1000 por cuánto? 0,005. ¿Cuánto me da eso? 25. No. 25. No sé, no lo estoy haciendo acá. Díganme ustedes qué están haciendo ahí. Porque lo multiplicó por 1000. Porque ese es el dato de entrada, mire el valor. Mire que aquí me dice que esa fórmula es igual a valor y por ese fraccionar, por ese número. Entonces aquí coloco siempre el valor que leí. En ese caso leí 1000. Entonces aquí Profe, no da eso, da 5. ¿Cuánto da? Da 5. Que me dieron 25. Listo. Ahora, ¿qué sigue en la prueba de escritorio? Coloco los datos de salida. Entonces, donde dice escribir 10%, entonces, ¿qué escribo? Entonces, voy a escribir. ¿Qué va a aparecer? 10%. Aparece un mensaje. Y al frente me aparece ¿cuál? Me aparece esa cantidad. 10%, o sea, 100. Luego, ¿cuál me aparece? 5%. ¿Cuál me aparece? 50. Y por último, 0,5% me aparece 5. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otra prueba de escritorio. ¿Sí? Ya no con 1000, sino con otro valor. ¿Sí? Ya no va a ser 1000, sino que va a ser 350. Entonces, por favor, me van a decir qué valor le dio con 350. Le dio el primer cálculo. Profe, 350 por 35. 35. Ahora, el 5% de 350, ¿cuánto es? 17.5. 17.5. Y el 0.5%, ¿cuánto es? Profe, 1.75. ¿Cuánto? 1.75. 0.75. Entonces acá, ¿qué me imprime? Me imprime 35. Ay, mira, la bella durmiente. Ojo con ese perrito. A ver. Profe, es 1.75. Un momentico. ¿Cuánto les dio? Yo estoy colocando los valores que ustedes me están diciendo. Profe, ¿Cuánto? da 1.75. Es que no escuché por el perro. Está ladrando un perro. Listo.
Entonces, ya que hice esto, ¿ahora qué sigue? Ahora sí sigue, entonces, pasar al PCI, ¿cierto? Y ahora sí, vamos a pasar al PCI. Profe, El lenguaje. Ajá. profesor, Sí, a la orden. Adelante. tengo una Sí. pregunta. Yo estoy haciendo ya el trabajo en PCI, pero cuando pongo 10% y pongo el igual me aparece un error. Listo, ya vamos para allá entonces, ya vamos a hacer. Los que están pidiendo que lo hagamos en un lenguaje, acuérdense que primero es la lógica. Entonces, ¿por qué lo hacemos en PCI? Porque el PCI me ayuda a entender la lógica. Ya después lo pasamos a otro lenguaje, ¿sí? Acuérdense que esa competencia es algoritmos y luego la herramienta de programación. Entonces, este algoritmo lo voy a llamar porcentajes. Entonces, vamos a definir las variables. Definir la variable de valor, voy a llamar más bien número. 10%, 5%. Bueno, no, valor, es que la palabra valor es reservada, valor de entrada, y voy a copiármela de acá para no repetir todo esto. Voy a llamar esas de acá. Dirlo. Y el tipo de variable como Pero todavía está mal escrito. prueba real. 5. Si es que la copié de la Biblia que no estaba. Entonces, valor de entrada 10%, 5%, 0,5%. Y acá sí defino que son de tipo real. Ok. ¿Para qué sigue? Voy a mostrarle entonces sigo el pseudocódigo. Entonces aquí solicito los datos de entrada, entonces comando escribir. Es más, yo creo que lo puedo copiar y pegar acá, casi literal, ingresa el valor numérico. Y luego le digo leer. Tengo que leer el valor de entrada. Luego que hago esa lectura, entonces ya procedo con los cálculos. Entonces, copio esto. Como es PCI, la sintaxis de PCI es muy parecida al pseudocódigo. El único error acá, al parecer, es este. En la operación. Con punto, no con coma. Aquí es con punto, ¿sí? Recuerden aquí, la sintaxis, aquí es con punto. Luego, ¿qué sigue? Sigue entonces, ya que hicimos las operaciones, es mostrar. Entonces, voy a escribir, pues, entre comillas, lo que quiero que aparezcan de manera literal. 10%, que me coloque una rayita aquí, una flechita, y aquí a la derecha lo concateno con la coma. Entonces, aquí, ¿cuál variable escribo? La variable 10%. Luego, en la siguiente línea, me aparece un literal 5%, y al frente, al ladito, bueno, voy a colocar aquí un espacio después de la flechita, y aparece el porcentaje de 5%. Y por último, el 0,5%. Pues ahí tengo mi algoritmo. Profe, 0 punto. ¿Cómo? 0 punto ahí es no coma, sino punto. ¿En dónde? No, en el Profe, en el PCI, aplicativo. en el lenguaje. Porque si no lo lee mal. Aquí. No, porque sí. el texto ese no tiene. Ahí no lo lee mal. Ahí Aquí no lo porque lee mal porque no estás. Exactamente, es un literal. Listo. Me va a salir tal cual, ¿cierto? Es en el cálculo donde sí colocó eso. Entonces voy a ejecutar. Ok. Entonces lo voy a ejecutar con los valores iniciales, con el 1000 y después con el 350. Entonces ingrese 1000, valor, aquí me aparece. Bueno, aquí porque No me apareció una operación. A mí también me apareció desde la operación completa.
primero es por y ¿Cómo? después No lo escuché. ¿Cómo? profe, que nada apareció ese error porque estoy haciéndolo y pues me funcionó haciéndolo como la operación espera. Ya, es lo mismo por Pues parece que directo no se puede, directo como que no se puede con, o sea, haciendo la operación como si fuera que a ver. Listo, o sea, Claro, multipliqué el con la valor. primera, exactamente, multiplicarlo por, en este caso, Por ¿cómo 1000. sería? No, No. Entonces, se le iba a multiplicar por no, 1000. si valor es el 100%, ¿cierto? Entonces, el 10% sería, Profe, No, sería el valor, 100 por 10 dividido entre el valor, pues. el valor, este valor Ajá. por el 10. nombre de la variable está mal escrito. Sí. Sí. No, el problema es Ahí está. no, sí, el problema aquí era mío que yo mismo lo había identificado y no lo corregí. Entonces aquí ingresé valor 1000 y aquí me aparecían los valores. Eso es todo y no es más. Ahora con 350, mire que me dio haber dado lo mismo. Acá me dio, bueno, ya lo borré. Vamos a hacerlo por eso, con Que la prueba de 350. escritorio. Ajá, con 350. Aquí están los valores. ¿Sí? Igualito, papi. Igualitos. Bueno, ¿quién no va siguiendo el ritmo del ejercicio? ¿Alguien está atrasado? ¿Tiene alguna inquietud? Entonces los escucho o por el chat me pueden colocar. No, pero yo entiendo. Con esa dinámica, sí. Listo. ¿Quién está perdido por aquí? Profe, yo hice PC, pero error en la No lo entendí nada porque hay varios micrófonos abiertos. Otra vez, por favor. Repita la pregunta. Muchacho, adelante que habían varios micrófonos abiertos. Ahora sí, repita la pregunta. Profe, es que la persona que estaba hablando creo que tenía mal el internet, pues no era por los otros micrófonos. Listo, bueno. Entonces, repito, ¿alguien tiene preguntas? No, yo, profe. Adelante con la pregunta. Aquí cuando estamos en el principio, perdón que me vuelva tanto, donde dice definir ya lo que es valor entrada, el 10%, el 5%, el 0%, a ese también le tenemos que dar como el carácter o lo que tienen que ver ahí en adelante, ¿no? ¿Pero a cuál se refiere? ¿A cuál variable? En definir, arriba, al principio. No, aquí el valor que vamos a leer, ¿cierto? Sí. Y las variables donde vamos a ejecutar los cálculos, que son las variables de salida. Entonces, todas se definen acá, y como todos son números, lo coloco de tipo real en este caso, porque me va a hacer cálculos por números decimales. Entonces, para que una vez me acepte números decimales, lo defino como real. Ya, de acuerdo. Entonces, mire que por eso es el análisis. Bueno, ¿qué tipo de datos voy a pedir? ¿Cómo los defino? Entonces, si está entendido, entonces, por favor, les voy a pedir que realicen. Les voy a dar 20 minutos. Van a realizar de manera completa este ejercicio. ¿Qué es de manera completa? Van a hacer el análisis, el pseudocódigo y lo pasan a PCInt. Bueno, la prueba de escritorio. Entonces dice, escriba un algoritmo que solicite el valor de un artículo, la cantidad a vender y su precio de venta unitario. Luego, muestre el valor por pagar discriminado de la siguiente manera. Entonces, voy a completar aquí. Entrada esperada. Bueno, no voy a colocar eso, que eso le corresponde a ustedes. Entonces, cuando usted ingrese los valores, usted ya debe definir qué es lo que se va a ingresar. Cuando ingresen todos los valores y hagan los cálculos, él les debe presentar lo siguiente: un título que diga su venta es, aquí aparezca
No, la palabra artículo y aquí al frente el nombre del artículo, ¿sí? Ese que aquí ingresó. Luego ese texto, precio unitario, y aquí va a aparecer el precio de ese artículo, el que usted ingresó, ¿sí? O sea, este de acá. ¿En PCI o lo hacemos en notas? En ambos, para que hagan el análisis y el trabajo completo. Luego que aparezca este titulito y aquí aparezca ese porcentaje, o sea, el 15% de este valor. Luego el subtotal. ¿El subtotal cómo se calcularía, muchachos? ¿Qué sería aquí un subtotal a diferencia de total por pagar? Profe, el precio con el descuento. Listo. Entonces ya ustedes deben saber qué es un subtotal o si no lo consultan y qué es ese concepto y qué relación tiene con esas variables y qué operación se hace. Y luego que muestra el total por pagar. Entonces, de acuerdo a esto, usted debe deducir la operación que se hace acá y la que se hace acá. Entonces les voy a dejar, son las 9:15, les voy a dar 20 minutos, a las 9:35 me van a compartir sus pantallas. Me deben mostrar el análisis, el pseudocódigo y el PCI. Profe, disculpe una pregunta. Sí, diga. No hay posibilidad de que comparta ese web de notas. Ah, No. bueno, yo se los copio aquí en las notas. Ah, pues porque aquí está ya. Eso ahí lo tienen. Listo, profe, gracias. Listo. Igual se los dejo acá. Se los voy a dejar acá. Listo. Entonces voy a cerrar mi micrófono. Profe, Sí, diga. yo tengo dificultades con el PC en el cual tengo el PC y pues estoy en gestión de conseguir uno y ayer se me dañó, entonces no puedo realizar la actividad. Bueno, entonces vea, ya les voy a compartir por acá. Déjenme, yo lo busco. Ya les voy a compartir la pantalla. Hay una opción de PCI en línea. Ya les voy a decir. ¿Y se puede realizar desde celular? No lo he hecho, pero porque no lo verifiqué por ahí, pero ya usted ingresa y ahí le dice la opción. Yo les voy a decir entonces cuál es el enlace, porque ese me parece una buena opción. Yo lo busco. Listo, ya lo encontré. Bueno, ahí lo deben descargar. Bueno, ahí están las instrucciones. Usted se registra, inicia sesión. Lo voy a compartir por el grupo, aquí por el chat, para que lo tengan. Entonces ahí les voy a compartir la pantalla nuevamente. Es esto. Creo que hay que escoger esa opción, Launch Online. Aquí se registra, le dice login o se registra y ya le abre nuevamente en el navegador el PCI y usted lo puede entonces ejecutar ahí. Entonces, esa es la opción que por ahora puedo utilizar. ¿Entendido? Listo, muy bien. Entonces lo voy a dejar hasta las 10:35. Voy a apagar el micrófono. Profe, Sí, ¿qué preguntó? profe, es un momentico puede poner el que estábamos haciendo en PC para poderme guiar, para tomarle pantalla y poderme guiar bien. Listo. Igual se los paso también ahí por el chat. Listo. Lo voy a dejar ahí por las notas. Ah, bueno, no, ya se los dejo entonces también ahí la pantalla. Listo. Ah, no, este no era. Era este. Bueno, voy a apagar mi micrófono, lo voy a dejar ahí y voy a tomar agüita.
Bueno, muchachos, que estoy de vuelta. Dígame, cuénteme cómo le está yendo. Profe, Sí, cuénteme. profe, a mí con la aplicación que me dice no me quiso dar, pues en el grupo yo mandé los pantallazos de todo y pues me apareció un error. Ah, la del PCI. Sí, pues la del PCI, pues en manera online. Me dices que launch y le doy launch. Me voy a registrar y le doy mi correo y me apareció un error. Y pues ya lo intenté por Google Chrome y tampoco. Ah, bueno, ahí sí no sé porque no lo he hecho del celular. Ahorita que termine la clase lo verifico a ver qué es lo que está pasando y le cuento si hay solución. Sí, señor. No, profe, pero igual yo ya estoy tratando de conseguir un portátil mientras tanto para estudiar. Ok, listo. Bueno. El PC me sacó la mano ayer apenas. Entonces... Ah, listo, no hay problema. Sí, señor. Listo, Sebastián. Los demás, ¿cómo van con el ejercicio? ¿Quién me quiere compartir la pantalla? A ver, vamos a hacer. Si quieren. Sí, adelante, compártala. Bueno, después entonces de él me la comparte Luisa y después Sergio Acevedo. Profe, la verdad estoy pegado aquí para sacar el subtotal y el total, pues para que, más que todo el subtotal. ¿Cómo? No entendí. Entendí solamente su total. Sí, como pegado para sacar el subtotal del precio. Ah, pero muéstralo de alguna manera. Compártalo así, yo le ayudo, compártalo. Profe, yo le estoy compartiendo. Sí le funciona. Sí, yo aquí lo estoy viendo. Bueno, entonces tenemos datos de entrada, el nombre del artículo, cantidad a vender, precio de venta y descuento 15%. Bueno, realmente los únicos datos de entrada son el nombre del artículo, la cantidad y el precio. El descuento es un dato de salida. Listo. Es operaciones. El subtotal es igual a la cantidad a vender por el precio de venta. El descuento, la cantidad a vender por el precio de venta por 0,15. ¿Y dónde iba? ¿A qué es igual entonces el total? No, pero el orden es el siguiente. Ah, no, está bien ahí, no, está bien. Subtotal, descuento. Profe, y se supone que el total es como más los impuestos que le pone el gobierno a uno, ¿no? No, vea, el subtotal, de acuerdo a cómo se ha planteado el ejercicio, es el precio unitario, ¿cierto? El precio unitario, ¿cierto? Es una cosa. El descuento, entonces yo primero tengo que calcular como un subtotal, que es la cantidad de artículos, ¿cierto? Ya, Por profe, el o sea precio que, unitario. por ejemplo, el subtotal es el precio de venta más la cantidad de vender, ¿cierto? Y el total es aplicándole el descuento. No es el más, sino por. Entonces, les corrijo aquí una cosa. El subtotal es es multiplicar el precio unitario por el número de artículos, ¿cierto? El descuento es multiplicar ese subtotal por 0,15 y el total por pagar es tomar el subtotal y restarle el descuento. Entonces siempre que aparezca un subtotal y un total es, el total por pagar es, toman la operación inicial y le restan, toman el subtotal y le restan el descuento. En ese ejercicio se hace de esa manera. Bueno. Listo, muy bien. Entonces, otro que nos comparta, por favor. Seguía creo que Luisa y después Sebastián Nieto. Entonces, Luisa, me comparta, por favor, su avance.
profe, no me sale para compartirlo. En la parte de abajo, Pues sí, pero digo, lo pongo y no me da la opción de compartir. Pues no la tengo aplicada. mire que el otro compañero la Aquí, sí. ¿Sale o no? sí, ya Pues salió. estaba haciendo iba en operaciones, profe. Listo. Pero ya quedé más clara con lo que acabo de decir, porque pues no tenía mucha idea de cómo empezar, entonces estaba anotando en mi cuaderno cómo hacerlo antes de... Listo. Mire que la importancia de primero entender, ¿cierto? Solucionarlo, y ahí sí luego lo codifico. Entonces primero tengo que hacer el análisis de qué me están hablando para entenderlo. Muy bien, Luisa, gracias. Y Sebastián Nieto, por favor, nos comparte el avance. Yo no puedo compartir porque yo estoy en celular y también quiero decir lo que yo no entendí. Pero yo no entendí casi nada. ¿Qué no entendió? ¿Qué no puedo entender? Pero yo desde la clase pasada también me quedé. Que me es muy difícil comprenderlo, yo no entiendo bien. Pero ¿qué es lo que no comprende en particular? La operación matemática, la parte lógica. Me enredé mucho en los porcentajes, cuando empezó a hacerlo el 10%. Ah, bueno. Entonces, ¿usted tomó nota del enlace que les compartí para que repase ese concepto? No me da, yo estoy en el celular. Sí, pues yo lo compartí al grupo también. Yo no tengo WhatsApp. Bueno, entonces aquí en el chat también lo coloqué. En el chat está también el enlace. Ahí yo le compartí un enlace para que practicaran. A ver, yo lo busco. No lo coloqué. Profe, el celular no, pues, al menos a mí no me aparece el chat en celular. No sé si alguien que está en celular sí. Ah, bueno. O si no, entonces, Sebastián, usted lo que debe hacer es, entra a Google y busca la palabra porcentaje, cómo calcular un porcentaje, y ahí repasa las notas del colegio, porque es un concepto que ustedes debieron aprender en el colegio. Eso, Sebastián. Entonces, por favor, en lo que queda de la semana, le voy a dejar a usted y a los demás de que repasen ese concepto. Repasen el concepto de operaciones básicas, aritméticas y porcentaje. Bueno, entonces, y por último, Juan Pablo Vargas nos comparte el avance. Juan Pablo, para ya cerrar la sesión de hoy. Lo podemos hacer un poco comprendido. Así es. ¿Por qué está desde el celular? Sí. Ah, bueno, listo. Juan Julio nos comparte entonces lo que lleva. Juan Julio, por favor. Profe, igual terminamos el ejercicio para poder practicar, ¿no? Sí, claro, tienen que terminarlo. Mañana la primera parte de la clase es, yo les ayudo con ese ejercicio, pero ustedes lo deben resolver. Entonces, antes de cerrar la sesión, Juan Julio, por favor. Ya apareció. No, apareció algo y se desapareció. No, nada. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, pero un fondo negro. Profe, una pregunta, disculpe. Sí. ¿Hay una posibilidad de que usted pueda, o sea, nos pueda pasarle el blog de notas como tal, o sea, el archivo? O sea, porque, o sea, yo en mi caso, pues empecé y lo entiendo muy bien, lo desarrollo muy bien, pero a la hora de organizarlo acá, por decirlo así, la parte teórica, el proceso en escrito, se me dificulta un poco, entonces Le paso el blog de notas, sí. Entonces ya ahorita que termine la clase le envío al correo ese archivo. Este es mío, profe. Sí, muy bien, aquí lo estamos viendo. Pero ¿dónde está el análisis?
No, no he terminado. Pero no, es que ya llevamos 20 minutos. ¿Dónde están los datos de entrada? ¿Usted qué hizo en esos 20 minutos entonces? Estaba intentando instalar Picient porque a mí no me servía. No, pero acuérdense que usted lo puede hacer, la primera parte es hacer en el blog de nota el análisis. Bueno, muchachos, a todos les voy a pedir que se vuelvan responsables. Listo, muchachos. Si estamos haciendo algo, es hacerlo en la herramienta. Si no la tienen, es hacer la tarea, muchachos. Entonces les voy a pedir el favor de que se vuelvan responsables. Listo, se vuelvan responsables todo. Mire que llevamos 25 minutos, les di, y los avances son muy pocos en el blog de notas, el análisis. Por ahora estoy interesado en que ustedes comprendan, y ese nivel de comprensión va a ser a través del análisis en el blog de notas. ¿Sí? Entonces necesito primero eso. Necesito que ustedes primero hagan la tarea conscientemente. Segundo, que no se copien. ¿Sí? Eso es corrupción. Si usted toma una tarea y le dice, hey, pásame esto, pásame aquello, usted lo monta a territorio o a donde sea, usted está siendo corrupto si está copiando. Eso es hacer trampa, eso es antiético. Entonces, por favor, muchachos, aunque no nos estamos viendo, ser responsable con su tarea. Profe. Sí. Pues yo la verdad pues he tratado en estos tiempos de hacerlo, si me voy a entender, pero a pesar de que no puedo compartir la pantalla porque estoy por celular, lo estoy haciendo en el computador. No sé si de pronto atiendo la cámara, usted puede ver un poquito y me ayude en lo que yo, pues en lo poquito que llevo. Sí, hágale. Muéstrelo entonces, por favor. Catalina, sí, podemos usar enseguida el suyo y con usted ya cerramos entonces la clase de hoy. Enfóquelo bien ahí, por favor, y después sigue Catalina Mazo. Juan Carlos, no, le aparece negro totalmente. Profe, yo también ya lo terminé. Listo, vamos a esperar que Juan Carlos, listo, ahí está un poquito mejor. Datos de entrada, nombre de artículo y cantidad de vender, muy bien, listo. Y el proceso, entonces, precio de artículo. Profe, yo le puedo enviar mi foto por WhatsApp, es que tengo problemas con el computador. Claro, claro, muéstrenlo, listo. Muy bien, Juan Carlos, sí, ahí están mirando, muy bien. Ahora Catalina y sí, me lo mandan por WhatsApp. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Y Catalina, y cerramos ya la sesión de hoy. Listo, entonces datos de entrada al artículo y el precio unitario. Y la cantidad será necesario, yo creo que sí, cierto, la cantidad que voy a comprar del artículo, creo que también, ¿sí? Las operaciones. Profe, yo le voy a enviar el mío. Sí, hágalo, lo puede enviar, claro. Su total, precio unitario por unidad, descuento 15%. Entonces sería el subtotal por el porcentaje, 0,15. Y listo, los datos de salida, subtotal, descuento, listo. Entonces, complételo en los cálculos y mañana Catalina y los demás, entonces empezamos la clase con la solución de este ejercicio. Entonces, deben traer para mañana en el blog de notas el análisis, el pseudocódigo y la prueba de escritorio para que entonces la clase sea productiva. Listo, Catalina. Entonces, muchachos, los dejo. Listo, profe. Catalina, muchas gracias. Señores, muchas gracias por este momento. Les pido entonces
terminen la tarea. Mañana entonces nos vemos a ver a las 8:30 y van a recibir el enlace unos minuticos antes. Que estén muy bien.